Buenos días, mis alumnos del primero medio A. Siempre es un agrado estar aquí haciendo clases estas de formación ciudadana. En el día de hoy avanzaremos a la guía número 6. A la guía número 6. La desarrollaremos juntos en vivo e indirecto, pues la compartiremos. Entonces, hoy día vamos a desarrollar, avanzar y explicar la guía número 6, que básicamente es sobre los contenidos temáticos de la guía 4 y guía número 5. Guía número 4 y guía número 5. Es decir, es sobre los derechos humanos. Todo aquello que hemos visto, ¿cierto? Definición de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Características principales de los derechos humanos, en qué consisten los derechos humanos, la naturaleza de los derechos humanos, para qué sirven los derechos humanos, cuál es su importancia en la actualidad, qué ha sucedido, por qué los derechos humanos han sido tan demandados en Chile tras el estallido social de octubre 18. Además, los ejemplos históricos concretos sobre crímenes de lesa humanidad, qué son los crímenes de lesa humanidad, en qué consisten, y hay algunos ejemplos que a lo largo del siglo XX hemos señalado, expresado la semana pasada. ¿Qué tipo de organismos u organizaciones internacionales o nacionales están a cargo de velar, resguardar y cuidar los derechos humanos, entre otras consideraciones? Entonces voy a compartir el documento número 6 de la asignatura de formación ciudadana. Tengan presente, estimados jóvenes, que esta guía número 6 sí se envía al profesor. ¿Ya? Espero que puedan enviarla el día viernes, por favor. En caso contrario, puedo esperar algunos días de retraso. Ahí, espérense ahí. Entonces, y ante los acontecimientos históricos sucedidos en la sociedad norteamericana, el ejemplo claro de George Floyd, también formulé una pregunta sobre la sociedad norteamericana. ¿Hasta qué punto esta no ha respetado y a la vez ha transgredido los derechos fundamentales de la población afroamericana? Entonces, vamos a compartir el documento número 6 ahora. Permiso. Y acá, la guía número 6 está estructurada de la siguiente manera. Está dividida en 3 ítems. Sí, en 3 ítems. El primer ítem es definir
algunos conceptos. Definir algunos conceptos. Definir algunos conceptos. Que son los siguientes. Que son los siguientes. Que son los siguientes. Acá está. Define brevemente los siguientes conceptos, bueno, los conceptos de derechos humanos, formación ciudadana, crímenes de lesa humanidad y democracia representativa. Entonces, ustedes acá deben definir los 4 conceptos que a lo largo de estas semanas hemos explicado, descrito y estudiado, que son los derechos humanos, formación ciudadana, ¿cierto? Formación ciudadana, ya saben lo que es la formación ciudadana, un proceso continuo de aprendizaje en la cual jóvenes, niños asimilan, aprenden habilidades, conocimientos y actitudes en la vida para una sociedad democrática, formación ciudadana. Los crímenes de lesa humanidad son aquellos crímenes realizados por agentes del Estado o funcionarios públicos de manera sistemática u organizada, cuyo propósito es asesinar, masacrar y matar a una población civil. Ejemplo de eso hay varios. Durante el siglo XX, por ejemplo, el estalinismo, el genocidio judío, el genocidio armenio, Pol Pot, guerra civil yugoslava, las dictaduras militares en América Latina. Incluso podríamos agregar la sociedad norteamericana respecto a su trato con la población afroamericana durante siglos, tras la guerra de secesión, es decir, la guerra civil norteamericana. El trato hacia los negros fue inaceptable, impresentable, puesto que no se respetaron sus libertades individuales, su derecho a asociación, y muchas veces fueron objeto de insultos, deshonras, violencia, etc. Y el otro concepto clave, democracia representativa, o sea, la democracia representativa es la que actualmente en Chile en la cual se vive la democracia representativa, un sistema de gobierno institucional, en virtud de la cual los ciudadanos votan, votan y eligen a sus representantes, para que valga la redundancia, los representen en el foro republicano por excelencia, el Parlamento. Se supone que en el Parlamento los políticos deliberan, discuten, negocian y llegan a acuerdos, se supone. Entonces, estos 4 conceptos, eso espero que los definan cada uno de ellos a partir de la guía número 4 y guía número 5. Por favor. ¿Alguna duda respecto al ítem número 1? ¿Alguna duda, consulta respecto al ítem número 1? Jóvenes, estudiantes, muchachos, ¿qué son los derechos humanos? Formación ciudadana, ¿qué es? Los crímenes de lesa humanidad, democracia representativa. ¿Dudas, comentarios, consultas respecto al ítem número 1? ¿Todo claro? ¿Todo claro, chiquillos, chiquillas? Sí, Muchachos, muchachas. Sí, sí. Ya, definir esto. Definir. Ítem número 2 son preguntas de desarrollo.
Estas preguntas de desarrollo, cuya puntuación es 3 puntos cada una, son las siguientes. La primera pregunta: ¿qué significa que los derechos humanos sean inalienables e indivisibles? Esto aparece en la guía número 4, si no me falla la memoria. ¿Qué significa que los derechos humanos sean inalienables e indivisibles? Pertenecen a las características principales de los derechos humanos en la actualidad. Pregunta número 2. ¿Cuándo existe abuso policial? ¿Cuándo existe abuso policial en materia de derechos humanos? ¿Cuándo existe abuso policial en materia de derechos humanos? La pregunta número 3. ¿En qué consisten los derechos humanos de segunda generación? Tengan presente que esos derechos humanos son los derechos económicos y sociales. Los derechos económicos y sociales. Por lo tanto, ahí tienen que describir y explicar en qué consisten estos derechos humanos de segunda generación, ¿cierto? Que son los derechos económicos y sociales. Derecho a un empleo, derecho humano a un sueldo digno, derecho humano a sindicalizarse. Entonces, buscar precisar. ¿En qué consiste? Buscar precisar en qué consiste. 4. Pregunta número 4. Pregunta número 4. ¿En qué consistieron las violaciones a los derechos humanos realizadas por las dictaduras militares en América Latina? ¿En qué consistieron? Repito, pregunta número 4. ¿En qué consistieron las violaciones a los derechos humanos realizadas por las dictaduras militares en América Latina? Claramente tendrán que mencionar y brevemente explicar el caso chileno, es decir, el quiebre democrático chileno entre los años 1973 y 1990. ¿Qué sucedió durante esos 17 años? Muertes, exilio, tortura, no se respetaron los derechos fundamentales e individuales de las personas, no se respetó el debido proceso, se rechazaban los recursos de amparo. Entonces, yo busco acá que ustedes logren describir y precisar qué fue lo que hicieron estas democracias, estas dictaduras militares en América Latina. Claramente esto tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad que sucedieron, lamentablemente, la segunda mitad del siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial, en el caso de las dictaduras militares, que hubo varias, ojo, en América Latina, hubo varias, en Brasil, Argentina, Chile. La de Argentina sucedió entre los años 1976 y 1983. En Brasil también, pero esa fue antes, 1900, por la década de 1960 hasta 1980, creo, si no me falla la memoria. Entonces, eso espero, jóvenes, que puedan describir, explicar y ejemplificar estas violaciones a los derechos humanos por parte de las dictaduras militares. Claramente pueden poner el ejemplo chileno, que esto sucedió en 1973 a 1990. Ya. ¿Qué podrían decir de esta dictadura, chiquillos? La pregunta número 4. La pregunta número 4. Jóvenes, después de la pregunta número 4, ¿qué podrían decir, muchachos? ¿Qué podrían decir de la pregunta número 4, chiquillos? Nicolás, la pregunta de Nicolás. A ver,
el humano nunca cambiará, siempre estará lleno de avaricia y odio, con ansias de poder y tener autoridad. Tener autoridad. Esa reflexión de quién es, Nicolás, quién la escribió, ¿podrías averiguar, por favor? Gracias, Nicolás. Gracias. Ya. Y estas son las preguntas de desarrollo, entonces, chiquillos, son 4 preguntas de desarrollo, cada una tiene un valor de 3 puntos. Posteriormente, una, el ítem de comprensión de lectura es sobre la muerte de George Floyd. Sobre George Floyd. Son 2 preguntas más. Entonces acá, a continuación, ¿quién puede leer, por favor? Gracias, para no indicar yo. ¿Quién puede leer? Gracias. Yo. Ya, lea, por favor. No es muy largo el texto, por favor, gracias. ¿Empiezo por donde dice la rabia o por dónde? Todo, por favor. Ah, ya. La Gracias. rabia no es solo por George Floyd, sino por cada víctima que la policía ha creado. Las Ya, protestas y rabia han estallado en los Estados Unidos, no solo porque un policía blanco a sangre fría cortó el suministro de aire de Floyd al arrodillarse sobre su cuello hasta que se le fue la vida, sino también porque me fui. Perdón, que continúa, no, estoy repita. acomodándome. ¿Cómo? Es que estoy con la chelaca y por eso no pude leer bien. Ya, ahora sí, lea de nuevo. Sino también porque ese fue solo uno de los muchos y frecuentes episodios deshumanizantes. Su muerte es un recordatorio de la de la supresión cotidiana que se le impone a tantos afroamericanos, que sus vidas son baratas y que pueden ser extinguidas en cualquier momento y en cualquier lugar por un uniformado con una pistola. Ya, ¿cuál es su nombre? David, Ya, David. Estimado David, dígame. ¿qué podría decir sobre el texto? Eh, que igual tiene razón, como Ya, que es verdad lo que dice. claro, este es el texto que yo propongo a ustedes. Luego formulo 2 preguntas, David. Luego te voy a seguir preguntando. Gracias, David. Ya, ya. Gracias. La primera pregunta, ¿qué simboliza la muerte de George Floyd para la sociedad norteamericana? Repito, ¿qué simboliza la muerte de George Floyd para la sociedad norteamericana? Y la segunda pregunta es, ¿hay semejanzas entre la sociedad chilena y la sociedad norteamericana respecto a algún conflicto histórico existente en materia de derechos humanos? ¿Hay semejanzas entre la sociedad chilena y la sociedad norteamericana respecto a algún conflicto histórico existente en materia de derechos humanos? Entonces, muchachos, esta, esta es la guía número 6 que ustedes deben realizar, desarrollar y terminar el viernes. Eso espero. Y esta es la propuesta textual sobre George Floyd. Y además, con las 2 preguntas que dije, que simboliza la muerte de George Floyd para la sociedad norteamericana y si hay semejanzas entre la sociedad chilena y la sociedad norteamericana respecto a algún conflicto histórico existente en materia de derechos humanos. ¿Qué podrían responder ustedes a partir de este texto propuesto, muchachos o muchachas, jóvenes? ¿Qué podrían decir
o comentar. Si se dan cuenta, comprensión de lectura sobre la muerte de George Floyd. ¿Qué simboliza la muerte de George Floyd para la sociedad norteamericana? Jóvenes, muchachos, ¿qué simboliza? ¿Qué representa? Como decir El basta. racismo, Ya, el racismo, ¿en qué sentido? Y el abuso policial. Claro, el abuso policial de la población blanca contra los afroamericanos. Afroamericano. ¿Qué más podría simbolizar o reflejar la muerte de George Floyd para la sociedad norteamericana? Tengan presente que todavía hay manifestaciones ciudadanas callejeras en Estados Unidos. Algo desencadenó la muerte de George Floyd, de manera tal que ha permitido que todavía esto siga en las noticias, que esto siga incrementándose, de modo tal que indica algo, algo que estalló, algo que explotó. ¿Qué significará eso? ¿Qué significará eso? Por ejemplo, un compañero nos escribe por chat, nos dice que el racismo se salió de control por parte de personas que no saben respetar a los demás o el odio. O sea, por el hecho de ser diferentes, que la injusticia está vigente en Estados Unidos, por el solo hecho de ser diferente. Aparte, Nicolás, ten presente que existe solo una raza, que es la raza humana. Nada más, nada más. Solo una raza existe. Tengan siempre presente eso, la raza humana. Porque las personas, sobre todo periodistas, habla de actitudes racistas, y no, habla de actitudes racistas contra las personas, está mal pronunciado o pésimamente dicho. Existe una sola raza, la raza humana. Entonces, incurrir en esos actos discriminatorios me parece de una ignorancia, estupidez, de una ceguera evidente. ¿Por qué nosotros tendríamos que incurrir en actos discriminatorios contra personas diferentes? Son diferentes, pero pertenecen a la raza humana, como los afroamericanos. ¿Cuál sería la diferencia? Claro, ¿cuál sería la diferencia? Pregunto yo. ¿Qué más representa o refleja la muerte de George Floyd? ¿Qué más representa o refleja la muerte de George Floyd? ¿Por qué ha generado tanta polémica, enojo, frustración, ira, rabia y además solidaridad en distintas partes del mundo humano? ¿Qué representa, qué refleja la muerte de George Floyd para la sociedad norteamericana? Jóvenes, muchachos, estudiantes. ¿En qué sentido, Martina? Explíquese eso, lo de la empatía, por favor. ¿A qué te refieres con empatía? En concreto, joven, Martina. En que el pueblo se puso en su lugar, ¿Y qué más? El pueblo norteamericano, tengan presente que no necesariamente el presidente Donald Trump. ¿Cuál ha sido la actitud del presidente Donald Trump? ¿Cuál ha sido la actitud del presidente Donald Trump en esto? ¿Cuál ha sido la actitud del presidente Donald Trump? ¿Se ha caracterizado de qué manera? ¿De qué manera se ha caracterizado el discurso de Donald Trump
tras la muerte de George Floyd. ¿Qué representa Donald Trump para la población afroamericana? Esa es una buena pregunta. ¿Qué representa? Jóvenes, muchachos, estamos, estamos juntos resolviendo algunas preguntas de la guía 6 jóvenes. Esperaría que fueran más participativos, por favor. Gracias. Ya, en este caso, ¿por qué habría que temerle al gobierno? ¿Por qué sería eso? Porque ellos son más fuertes que nosotros, tienen más Ya, capacidad que nosotros. espérese, buen punto de vista, pero un compañero suyo hizo alusión a una reflexión de Anonymous, que el pueblo no debe temer al gobierno, es el gobierno el que debe temer al pueblo. Ya, a ver, el gobierno debe temer al pueblo, según Anonymous. Es que Ya, todos unidos somos más fuertes que el gobierno, pero lo cual que si nosotros no estamos unidos, el gobierno va a seguir siendo más fuerte que nosotros. claro, aplicando la famosa táctica milenaria, divide y vencerás, ¿cierto? Divide y vencerás. ¿Correcto, David? Sí, Ya. Por otro lado, un compañero suyo hace un comentario bastante pertinente referido a Donald Trump, ¿ya? Que el presidente ha tenido una actitud muy poco empática, ya que solamente en su discurso se enfocó en las protestas y robos, a que, pero no se enfocó a que su institución policial tuvo una falla en la institución. Claro, don Martín señala que Donald Trump se basó discursivamente en criticar la rabia, enojo y violencia ciudadana por parte de los afroamericanos y las personas que están reclamando. Pero el presidente en cuestión no hizo alusión a la falla policial que hubo por parte de la policía de Minnesota. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Qué, qué, qué, qué simboliza eso? Que un presidente simplemente se enfoque en criticar meramente la protesta ciudadana y no diga absolutamente nada sobre, sobre la gran falla policial, cuyo ejemplo concreto es la muerte asfixiada de George Floyd. Claro, claro. Como esto es un juego del lenguaje y tiene que ver también, Martín, con juegos estratégicos de poder, claramente Donald Trump señaló que los antifascistas eran terroristas. Cuando él hace alusión de que los antifascistas son terroristas, claramente está jugando un juego de, de unir a su sector político ideológico, que son los republicanos, y generar una muralla, una especie de muralla china, y criticar, insultar, deshonrar a las minorías o a la disidencia, y en este caso criticar ácidamente y políticamente a todas las personas que han salido a las calles a reclamar contra la muerte de George Floyd. ¿Están de acuerdo los demás respecto a ese comentario sobre Donald Trump, respecto a la muerte de George Floyd, muchachos, muchachas? ¿Qué piensan los demás? ¿Qué piensan los demás? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué piensan ustedes que un presidente se enfoque simplemente en criticar abiertamente la protesta ciudadana, pero porque a no, lo único que no se se refiere dedica, a la acción policial?
Dígame, David. Porque tiene que defenderse él mismo y también defender su propio gobierno y el estado policial y las cosas. Entonces por eso él critica. ¿A qué te refieres con defenderse por Tipo, defender? si él critica porque están protestando y porque no se hacen destrozos y todo eso. Entonces ahí como que está como criticando para que las otras personas vean lo que hacen, tipo lo que hacen las otras personas que están protestando, para ellos decir que está mal. Entiendo. Ya. Buen punto, David. Claro, por supuesto. Alguien más, a ver, que está mal porque dejan claro que solo opina en vez de actuar y hacer lo correcto. ¿Qué sería hacer lo correcto tras la muerte de George Floyd? Buena pregunta. Qué sería, qué sería hacer lo Mm, correcto tras la muerte Para, de George Floyd? para mí lo Jóvenes, correcto sería, ya, por ejemplo, ya yo soy Donald Trump, salgo, voy a dar un discurso, pediría disculpas y la cuestión, y arrestaría al personal policial que cometió ese homicidio a la persona George Floyd ¿ya? y, y ¿cómo se llama esto? Le entregaría cosas, no sé, pues, a su familia para que no se sintiera mal, o sea, apoyo. Sí, un apoyo. Tengan presente que, buena observación que hace el alumno, tengan presente que pasaron varios días antes de que el discurso oficial presidencial se refiriera a la muerte de George Floyd, y eso es muy grave. ¿Se dan cuenta que George Floyd murió un 25 de mayo? Recién una semana después, a partir de unos videos viralizados, empezó, empezó el discurso político oficial a referirse a la muerte de George Floyd. Imagínense lo que significa eso. ¿Será que no les importa, jóvenes? ¿Será que no les importa? Probablemente. No les importa. Pero se dieron cuenta el grado de violencia que ha ocurrido en las poblaciones, calles, plazas en Estados Unidos. Y las Sí, personas siguen saliendo. Las personas siguen saliendo a las poblaciones, a las calles, se siguen manifestando, reclamando. ¿Qué simboliza eso en la sociedad norteamericana? Aquí otro compañero hace otro comentario. Claramente hacer justicia. ¿Qué significaría hacer justicia? Que claramente, como dice David, que los policías blancos del estado de Minnesota, aparte de dar de baja, eh, se les procesen legalmente para declararlos culpables. Y eso sería impartir justicia. Y que claramente, como dice un compañero, los afroamericanos tienen derechos humanos, claramente, y que se acabe el racismo, pero acabar con el racismo, estimado Nicolás, significaría cerrar la gran herida cultural, política, social que dejó la guerra civil norteamericana en los años 1859 a 1863. Muchos negros muchos negros eran esclavos. Y por favor, imagínense cómo pudieron haber sido tratados los negros cuando eran esclavos. Imagínense. Entonces ese régimen de esclavitud, el cual vivieron muchos afroamericanos, fueron durante muchos, muchos años, décadas y siglos. Ya, ¿cuánto ha pasado? Han pasado, si no me equivoco, 1860,
160, más de 160 años tras la Guerra Civil Norteamericana, y si bien han existido progresos en igualdad de oportunidades, lamentablemente siguen existiendo casos de violencia policial contra la población afroamericana. Continuemos, queda un poco todavía, Matías, joven Matías. Chiquillos, y respecto a la sociedad norteamericana y sociedad chilena, ¿hay semejanzas? ¿Se parecen ambas sociedades respecto a algún conflicto histórico existente en materia de derechos humanos? ¿O no? Muchachos, ¿qué piensan ustedes? Queridos estudiantes, ¿hay semejanzas entre la sociedad norteamericana y la sociedad chilena? Puede ser. ¿O no? ¿En qué sentido, Martín? Explíquese. Con ese Puede famoso ser en el abuso de poder de los policías, de los policías. del gobierno. Tú dices que siempre la policía en Chile ha tenido esa actitud contra los manifestantes. Puede ser. ¿Y qué generó el estallido social? Tú dices que el estallido social se incrementó esa situación. O para decírtelo de otra manera, acá en Chile, acá en Chile, quiénes representarían la población afroamericana? Todo en general, creo. Sí, todo. Es que habría que analizarlo, habría que examinar históricamente qué sector. Yo pondría, por ejemplo, al pueblo mapuche, por ejemplo, Mm, el pueblo mapuche. Ah, sí. Si lo piensan bien, ¿cómo han sido tratados los mapuches desde el inicio? Muy mal. Por eso hay que tener presente eso y examinar eso. Ahí, por ejemplo, podrían responder eso. Sí, hay semejanzas porque la sociedad chilena, a través de la policía o las fuerzas públicas de orden, ha tratado al pueblo mapuche de manera discriminatoria, inequitativa y muy violenta, por ejemplo. Ahí tienen una respuesta. ¿Qué otro tipo de respuesta se les ocurre? Muchachos, muchachas, Eh, a ver, tengan presente eso, por eso les digo, tengan presente eso, que no se les olvide. Entonces, la guía número 6 consta de estas actividades, y para que puedan desarrollarla en su mérito. Por favor. ¿Alguna pregunta, duda, consulta de la guía número 6? ¿De cuándo entregarla o las fechas de entrega? Muchachos, aprovechen de preguntar ahora, por favor. no, ya no tengo ninguna pregunta, profe. Ya, David, gracias. ¿Y los demás jóvenes, chiquillos, No, yo chiquillas? tampoco. Ninguna, profe. Ya. Espero, por favor, que puedan entregar el día viernes. Ya, si no pueden el día viernes, bueno, pueden entregar el sábado, domingo, lunes, pero por favor envíen la guía número 6. Es tremendamente importante. ¿Ya, muchachos? ya. Por favor, Bueno, profe. esta se entrega. Si usted puede entregarla antes, Nicolás, no tengo problema, pero la guía número 6 se envía o entrega
No ni la 4 ni la 5, por favor. Repito, entonces, deben enviar o entregar la guía número 6 al correo electrónico del profesor. Fecha de entrega, viernes 12 de junio. Ok. ¿Todo claro con las fechas? Sí. Sí. Ya. Si alguien tiene problemas de conexión, de conectividad o algún problema, lo entenderé y si se retrasa no hay problema tampoco, ¿ya? Se lo voy a comentar a su profesor jefe para que no tengan ese drama, porque más de alguno debe tener dramas o personales o de conectividad, entonces lo importante es ser comprensivo con nuestros alumnos del primero medio A. ¿Algo más, muchachos? ¿Comentarios, dudas, interrogantes que quieran comentar? No, No. 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 Perfecto. ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Sí. Todo claro, profe. Está fácil. ¿Cómo? Está fácil responderla con las explicaciones que dio. Sí, está bastante accesible, salvo la comprensión de lectura que es más interpretativa, pero así es, Nicolás. Ya, muchachos, chiquillos, que tengan una gran semana, cuídense mucho, pueden Profe, entregar cuídese. el día viernes, se Profe, retrasan, me avisan, no hay problema, y muchos abrazos, cuídense mucho y cuentan conmigo. Que tengan una gran semana, primero medio A. igual, Adiós, profe. Cuídese. Oye, Black Mirror. gracias. Adiós, que estén bien, chiquillos, chiquillas. Chao, Mauricio, cuídate. Adiós, que estén bien. Estén bien, ánimo. Chao, Gaby. Chao, Lucía. Chao, Martín. Chao, Nico. Que estén bien. Adiós. Anaís, Javiera. Abrazos, que estén bien. Buena semana.